dolor. A continuación, pues tenemos la valiosa participación de una doctora que, además de ser pues una gran amiga, es una gran maestra, y ella tiene mucha experiencia como algóloga en el manejo del dolor. La doctora Rocío Guillén Núñez viene del Instituto Nacional de Cancerología, egresada de allí y labora actualmente allá. Entonces, pues, qué mejor que un experto en dolor que venga a platicarnos de este tema que a nosotros en quirófano pues nos importa muy frecuentemente, que es el manejo de los pacientes que ya tienen una terapia crónica con opioides y pues a veces no sabemos cómo manejarlos dentro de un procedimiento quirúrgico. Entonces, pues, le agradezco infinitamente a la doctora que haya aceptado la invitación a participar en nuestro curso y pues le dejo el micrófono para que nos comparta su experiencia con estos pacientes. Gracias, doctora. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco la invitación del comité organizador de la doctora Mardia Márquez, que como bien dice, la considero una excelente amiga y aparte es una gran compañera en el área de dolor. Y cuando hablamos de lo que es el manejo anestésico, pues creo que todos los que estamos aquí estamos involucrados en esa área. Y es importantísimo identificar con qué paciente vamos a lidiar, porque es como destapar la caja de Pandora cuando los inducimos a lo que es el evento anestésico, y durante todo el transanestésico y el transquirúrgico podemos tener una serie de situaciones que hacen que nuestro resultado final en el manejo transanestésico y en el manejo del dolor perioperatoriamente tal vez no sea el óptimo, o tal vez podemos tener complicaciones asociadas a los tratamientos en estos pacientes. Así pues, podemos mencionar entonces que cada vez por parte del área médica va a haber esta exposición a pacientes que van a estar recibiendo una terapia de tipo opioide o que consumen drogas de tipo ilícito o con fines recreativos y que por alguna situación van a requerir de un abordaje quirúrgico, ya sea de urgencia o de forma planificada, es decir, un abordaje quirúrgico de tipo electivo. Así pues, es importantísimo identificar si estos pacientes se encuentran bajo los efectos de del consumo de estas sustancias, ya sea de índole legal o no, para poder identificar cuáles son los factores de riesgo, cuál es el patrón de consumo y hacer una planeación sobre la técnica anestésica y el manejo del dolor en el perioperatorio. Entonces debemos de considerar que independientemente del evento quirúrgico como tal, ya sea electivo o de urgencia, se debe de contar sine qua non con un plan de manejo anestésico. Y esto lo vamos a hacer considerando varios puntos de forma contextual. El primero de ellos es realizar un análisis detallado de los antecedentes del paciente, el uso de fármacos. Y yo les pregunto a ustedes, cuando hacen la valoración anestésica, que ahora es mandatoria y de rutina, preguntamos sobre si consumen antihipertensivos, ¿no? Sobre si consumen hipoglucemiantes, si toman fármacos para el control de la dislipidemia, antiarrítmicos. Pero muchas veces el paciente obvia, y a veces nosotros también obviamos, el hecho de preguntar, oiga, ¿usted utiliza alguna sustancia de tipo recreativo? Porque eventualmente esta situación nos pone en jaque y los pacientes muchas veces se sientan agredidos. Pero esta pregunta puede ser fundamental para la planeación de un abordaje anestésico. Además de esto, como parte de este plan de manejo de anestésico, debemos considerar los requerimientos analgésicos perioperatorios óptimos. No es lo mismo brindar una técnica regional para una joven como muchas de las que veo aquí. Bueno, todos somos jóvenes, pero ustedes más. Los únicos que envejecen son los niños. 23 años, un evento de abdomen agudo por apendicitis, que no consume absolutamente nada, a un paciente de 60 años con una gonartrosis de cadera grado 4, que en algún momento de su vida tuvo cáncer de próstata, lo trataron y se resolvió de forma adecuada, que es hipertenso, que es diabético y que va a ser sometido a una cirugía abdominal. Entonces, esto nos hace que al considerar cuáles son los requerimientos previos del paciente, si existen, o si es un paciente
que no ha tomado ningún tratamiento analgésico de forma previa, podamos prevenir posibles complicaciones. Y de lo más temido, aunque pareciera que es como el cuento del amigo, los síndromes de supresión son una de las causas del por qué a veces en el quirófano los pacientes pueden tener despertares abruptos durante el evento quirúrgico porque las dosis requeridas por su cuerpo de un tratamiento analgésico previo no fueron sustituidas de forma correcta o estandarizadas previo al inicio de la cirugía. O también podemos caer en los procesos de subtratamiento farmacológico, y aquí hablamos de un control inadecuado del dolor en el posoperatorio inmediato. Así pues, nosotros tenemos que identificar que existen diferentes grupos de pacientes que consumen sustancias previo a un evento quirúrgico. Existen 3 categorías clínicas y son pacientes con manejo de opioides por prescripción médica, pacientes con problemas de adicción y pacientes en manejo sustitutivo. Y cuando hablamos del área de un paciente que se encuentra en un tratamiento sustitutivo, ¿alguien me podría decir qué es eso? ¿Cuál es el conocimiento que ustedes tienen acerca de este rubro de pacientes? Pueden decir lo que quieran mientras no me lo digan a mí. ¿Qué es un tratamiento sustitutivo? ¿Nadie sabe? No, sí, seguro. Eso puede ser, pero ahí vamos enfocados más al tratamiento opioide con fines médicos y hablamos de rotación opioide. Paciente que consume cocaína, que consume crack, que consume heroína, que toma anfetaminas o metanfetaminas, que se diagnosticó en algún momento de su vida y aceptó recibir un tratamiento para eliminar el consumo de estas sustancias, normalmente son manejados con analgésicos opioides, y dentro de ellos las clínicas de desintoxicación en nuestro país y a nivel mundial utilizan de primera línea para la desintoxicación y que no hagan síndrome de abstinencia, metadona. De hecho, en el norte de nuestro país, Tijuana, Chihuahua, Monterrey, existen diferentes clínicas de índole público y privado para la desintoxicación por consumo de drogas de uso ilegal, y son clínicas que le llaman clínicas de metadona. Y otro de los fármacos que sirven para tal fin es la buprenorfina. Entonces, nosotros debemos de considerar ante qué grupo de paciente estamos para poder hacer una planeación correcta. Entonces vamos a hacer una actualización rápida con relación a diferentes términos. Droga, dícese de la sustancia que será introducida al cuerpo, ya sea por vía inhalada, por vía oral, por vía inyectable, o incluso en parches. Produce cambios temporales o permanentes en las funciones fisiológicas, funcionales o de conducta. Cuando hablamos de una sustancia proactiva, cocaína, heroína, crack, por ejemplo, son sustancias que alteran algunas funciones cognitivas, sin duda alguna. Esto de me siento Superman y se paran en el borde y se quieren aventar al vacío, esto lo condiciona la euforia y la disforia que afectando lo que es el sistema límbico y la liberación de dopamina. Y obviamente esto nubla la cognición de los pacientes. Tienen alteraciones de tipo conductual y de índole físico, y este tipo de sustancias, al ser consumidas en repetidas ocasiones, condicionan lo que son los síndromes de adicción. Uso o experimentación. Hablamos del consumo de un tipo de sustancias de forma legal o ilegal de primera intención. Es decir, cuando la persona está probando qué se siente utilizar marihuana, o en pacientes que son vírgenes opioides que están recibiendo tratamientos con fines no analgésicos con este grupo de fármacos. Y hablamos del abuso de sustancias cuando existe un consumo desadaptativo, es decir, la persona no requiere de un tratamiento o no requiere del empleo de una sustancia dada para tener que consumirla. Es un deseo compulsivo, aún con conciencia del individuo sobre los problemas causados por su uso. Si hablamos de un consumo, de un abuso de cualquier sustancia, lo más sencillo es el alcohol. ¿Cuándo podemos decir que un paciente es alcohólico? Porque el alcoholismo social, digo, a menos que ustedes sean abstemios, en general todos lo tenemos, que se habla de hasta 4 copas a la semana. ¿Cuándo hablamos de alcoholismo como tal? Cuando digo, esta persona es alcohólica, ¿y cómo lo sé?
por su presentación, por sus hábitos externos, porque está desaliñado, porque impacta su actividad cotidiana, porque el consumo del alcohol hace que la gente no llegue a trabajar, que llegue tarde, que mienta, que robe para poder conseguir dinero para el consumo de esa sustancia, que en este caso es el alcohol. Y que obviamente en los periodos de lucidez de esa persona, sabe que ese consumo le está condicionando una serie de problemas en su dinámica de la vida familiar, social y laboral. A eso le denominamos abuso. Y hay un término que ha sido acuñado desde hace aproximadamente 6 años, en 2010, hay una publicación sobre el uso y abuso de sustancias que se llama craving, que es la apetencia o deseo imperioso por el consumo de una sustancia, sin que necesariamente la consuman. Entonces nosotros ya tenemos como una terminología clara y entonces podemos identificar que estos pacientes con problemas de adicción en general tienen abuso y tienen craving, mientras que los pacientes en bajo tratamiento analgésico opioide por alguna patología orgánica van a ser pacientes que van a tener otras situaciones, como puede ser tolerancia analgésica, como puede ser dependencia física, pero no dependencia psicológica, porque ese término al día de hoy no existe, pero la dependencia psicológica es un símil de adicción. O bien, pacientes en manejo sustitutivo, son pacientes que ya tuvieron algún problema de adicción o que estaban en terapia opioide y que hicieron un mal uso, lo que le llaman misconception, en el tratamiento analgésico, y por eso fueron tratados y están en desintoxicación recibiendo metadona o buprenorfina. Existen factores de riesgo, así como existen factores de riesgo para lumbalgia, para osteoartritis, para tener un evento deleterio en el transanestésico. Cuando hablamos del uso y abuso de sustancias y cuando hablamos de pacientes que están recibiendo un tratamiento opioide de forma crónica, sin duda alguna existen factores de índole biológico, psiquiátrico y social que van a determinar mayor probabilidad de un uso aberrante de un tratamiento opioide. Edad menor a 45 años, en el cual se inició un manejo por más de 12 semanas con un analgésico opioide. Género masculino, y esto está determinado en el área de la Secretaría de Salud, que incluso para el consumo de drogas de tipo ilegal, son de las pocas cosas en donde los caballeros nos llevan la delantera. Bueno, porque migraña, dismenorrea, pues es en mujeres, ¿no? Fibro. Para el consumo aberrante o inadecuado de opioides, es más frecuente que pase en los hombres y en los hombres jóvenes. Hay un estudio donde evaluaron, en la Universidad de Harvard, evaluaron a personas de menos de 25 años que estuvieran recibiendo un tratamiento opioide y detectaron que aquellos que nunca habían tomado un analgésico opioide antes de los 25 años, que tuvieran incluso una idea férrea que el consumo de analgésicos opioides, que el consumo del alcohol y del tabaco era dañino para su salud, era más fácil que cayeran en un problema de mal uso cuando les prescribían un opioide por una necesidad médica y principalmente en el género masculino. Desde el punto de factores de riesgo de tipo biológico, también hay que considerar la historia familiar de prescripción de drogas o abuso de alcohol y consumo de tabaco. Y cuando hablamos del consumo de tabaco, hablamos de que la gente que tiene un problema muy serio de tabaquismo son aquellas personas que en cuanto despiertan, abren el ojo, ven la hora, toman un cigarrillo y lo encienden. Es muchísimo más complejo que un paciente se pueda destetar o desintoxicar del consumo de tabaco cuando fuman antes de las 12 del día que aquellos que fuman después de las 12 del día. Desde el punto de vista psiquiátrico, factores de riesgo para pacientes con uso de opioides en forma crónica, antecedente de abusos de sustancias, abuso sexual, y aquí se habla específicamente del género femenino y en la edad de la infancia o bien en la edad preadolescente, y pacientes que cursen con desórdenes psiquiátricos de índole mayor. ¿Cuáles serían los desórdenes psiquiátricos mayores? Síndrome de depresión profunda, pacientes border o pacientes con estados maníacos depresivos. Y por último, los factores de riesgo de índole social es cuando, además de estar en un tratamiento opioide por alguna condición médica, el paciente tenga problemas legales. No sé si aquí existe el área de medicina legal para ustedes, o de medicina del trabajo.
Qué bueno, porque los pobres médicos que tienen que trabajar con el área de medicina del trabajo de incapacidades temporales o permanentes por lumbalgia, por lesiones nerviosas o asociadas a riesgos laborales, es bien complejo, y las personas que están en tratamiento opioide pero además tienen un problema de litigio laboral, tienen mucha mayor probabilidad de caer en malos usos cuando están en terapia opioide. Accidentes por vehículos de motor. Y desde el punto de vista social, el tener malas redes de apoyo o un entorno social adverso puede hacer que el paciente cambie los patrones de consumo de opioides. También debemos de considerar variables que están asociadas con dolor de difícil control y que nos van a condicionar un aumento del requerimiento de los analgésicos opioides. Desde el punto de vista de las variables demográficas, el género femenino y edades jóvenes, desde el punto de vista psicológico, estados de estrés emocional o lo que es catalogado ya tal cual el síndrome de ansiedad generalizada o bien un proceso de depresión diagnosticada como tal. Dentro de los antecedentes, pacientes que tienen dolor previo al evento quirúrgico y que ya están con consumo de opioides, además de que si estos pacientes van a ser sometidos a anestesia general, que tengan requerimiento altos de opioides en el transoperatorio, o bien que el tipo de cirugía sea catalogado como una cirugía mayor, o que sean sometidos a 2 eventos quirúrgicos en menos de 7 días, o que el tamaño de las incisiones quirúrgicas sean muy grandes. Todo esto van a ser variables que sin duda alguna van a hacer que nuestros pacientes en el transanestésico y en el posanestésico inmediato requieran mayor consumo o mayor administración de analgésicos opioides. De ahí pues que cuando tenemos pacientes con terapia analgésica crónica previo a un evento quirúrgico, dentro de la evaluación preoperatoria sin duda alguna debemos de realizar una historia clínica completa. Pero aquí, además de valorar el Malampat y el riesgo desde el punto de vista cardiovascular, sin duda alguna tenemos que explorar la parte de los procesos de dolor que no necesariamente sean de hoy. Es que hace 3 años yo tuve un accidente de moto y estuve 1 año en terapia de rehabilitación y requerí consumo de opioides. ¿Qué tomó? ¿A qué dosis? ¿Por cuánto tiempo? Cuando lo suspendió, ¿cómo se sintió? ¿No sentía ansiedad? ¿No sentía angustia? Para tratar de identificar si ya tenemos un síndrome de suspresión, un síndrome de dependencia de tiempo atrás. Y además de esto, y aunque parezca un poco complejo, tenemos que cuestionar sobre el consumo de drogas ilegales o el consumo de sustancias de tipo recreativo. Hace 10 años a mí me daba pena preguntarle a mis pacientes en dolor, oiga, ¿y usted ha consumido o consume alguna sustancia de tipo ilegal? Porque suena una pregunta fuerte, ¿no? Luego la gente se enfada. Al día de hoy les pregunto, oiga, ¿y usted ha utilizado algo para mejorar su vida, alegrarla, como alcohol, sexo, drogas? Entonces les causa risa. Pero en automático tú ves la respuesta del paciente y ahí, si te dice, bueno, solo he consumido marihuana. Hay pacientes que, bueno, sí, a veces consumo cocaína, pero no soy adicto. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ser sine qua non como parte del interrogatorio en la exploración física. Y después, sin duda alguna, la valoración de carácter psicológico. Lo ideal es que la valoración la realizara un psicólogo, pero a veces dentro del personal de la salud estamos nosotros y nosotros, en el área de anestesia. Entonces, ¿qué se requiere de evaluar? ¿Usted ha estado triste? ¿Usted se ha sentido solo, abandonado? ¿Usted tiene ansiedad? ¿No duerme bien? A veces siente que la vida no le importa nada, como la canción que cantaba Pedro Infante. Y entonces podemos ir haciendo como que entre broma y broma, identificar si tiene un patrón psicológico que tenga alguna alteración de conducta o bien un desorden psiquiátrico como tal. Y también tenemos que identificar si el paciente aqueja de alguna enfermedad orgánica al momento de la valoración previo al evento quirúrgico. Y llegamos al punto de decir, no es lo mismo tratar a alguien de 20 años con una fractura expuesta que a alguien de 40 que tiene cáncer, un tumor germinal no sintomatoso y que ya recibe quimio, radio y ha tenido mucositis y que maneja opioides previamente. El abordaje terapéutico entonces para este grupo de pacientes no nada más va encaminado para el consumo de opioides. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes consumen analgésicos antiinflamatorios no esteroideos eventualmente en una semana? ¿Para dolor de cabeza, para dolor de panza, para un dolor de muela? ¿Nunca? ¿Pueden alzar la mano los que sí? Sí, porque de hecho, sea de paso, los antiinflamatorios no esteroideos como grupo farmacológico son el grupo más prescrito
por el área médica a nivel mundial, son el número 1, pero son el grupo de autoconsumo también número 1 a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede? Que este grupo farmacológico son también muy empleados por el área médica para el manejo del dolor crónico, ya sea solos o acompañados de un opioide o de otros fármacos como anticonvulsivos o antidepresivos. Y pues esto puede ser que este grupo de pacientes puedan ser sometidos a algún evento quirúrgico. Y ustedes vean esta casuística. En 2012, 98 millones de prescripciones para AINES fueron realizadas y 23 millones de estadounidenses reportaron emplear un AINE por decisión propia. Y en nuestro país no creo que estemos tan errados de estas cifras. De ahí pues que cuando tenemos a alguien en el terreno perioperatorio, ¿les quitamos los antiinflamatorios, sí o no? ¿Qué hacemos? La conducta nos indica que sí, porque para empezar muchos de ellos se pierden la vía oral al dejarlos en ayuno. ¿Cuánto tiempo? Porque resulta que dependiendo de la estructura química del AINE va a ser sus efectos desde el punto de vista benéfico, pero también desde el punto de vista de probabilidad de incremento de riesgos durante el transoperatorio. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuándo suspender un antiinflamatorio no esteroideo? Esto va a basarse en su farmacocinética, y aquí se habla específicamente de la vida media de eliminación. Y las recomendaciones, ustedes verán ahorita una tabla en donde se habla que una vez que nosotros identificamos la vida media de eliminación de un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, tenemos que multiplicarlo por 5 y ese será el número de horas previas al evento quirúrgico que debemos de suspender este fármaco. También tenemos que evaluar su grado de selectividad, y aquí tenemos dos grandes grupos: antiinflamatorios no esteroideos clásicos, ketorelaco, diclofenaco, piroxicam, indometacina, y el grupo de inhibidores selectivos de COX-2. Y dependiendo del grado de selectividad y el tipo de cirugía, será el tiempo en el cual nosotros tendremos que suspender antes del evento quirúrgico la sal que está tomando nuestro paciente. Tenemos que evaluar si el paciente presenta un grado o no de disfunción renal o alteraciones hepáticas de tipo comórbida. ¿Cuál es la intensidad del dolor previo al evento quirúrgico y cuál es su grado de tolerancia al dolor? Debemos identificar cuál es el riesgo global de sangrado durante la cirugía o procedimientos específicos y el efecto global sobre el bienestar del paciente durante el intervalo de tiempo en el perioperatorio. Una vez que nosotros tenemos identificados todos estos puntos, entonces nosotros debemos recordar cuáles son los eventos adversos principalmente en pacientes que toman antiinflamatorios. Si tienen una edad avanzada, si tienen antecedente de úlcera péptica, si tienen obviamente antecedente de un sangrado de tubo digestivo alto o condiciones comórbidas médicas serias, o si el paciente tiene un diagnóstico reciente de infección por Helicobacter pylori, así como si están en tratamiento no nada más con un AINE, sino con otros grupos farmacológicos, o si toman dosis altas del antiinflamatorio y además fuman y consumen alcohol, son pacientes en los cuales debemos de prestar realmente un interés más alto para saber cuándo vamos a suspender este fármaco. Factores de riesgo a nivel cardiovascular. Hace mucho tiempo decían los COX-2 son terribles porque infartan a los pacientes y les dan eventos vasculares cerebrales. Al día de hoy se sabe que muchos de los antiinflamatorios clásicos pueden ser iguales o más letales a nivel cardiovascular que un COX-2. Así pues, pueden condicionar angina inestable, infarto al miocardio. Pacientes que están sometidos a una cirugía reciente de bypass es una contraindicación absoluta para darle un AINE o un COX. Si les colocaron de forma reciente stents coronarios. ¿Y quiénes van a tener mayor riesgo? Aquellos que tienen dosis altas de antiinflamatorio, un estado de hipertensión arterial no controlada o pacientes que tienen un proceso de falla cardíaca. Esta tabla creo que puede ser muy útil en la práctica diaria, porque aquí resumimos de acuerdo al tipo de vida media de eliminación de cada fármaco, por ejemplo ibuprofeno, indometacino o diclofenaco, que su vida media de eliminación es de 2 a 6 horas, la recomendación es descontinuar estos fármacos el día previo a la cirugía. ¿Cuándo reanudarlos? En cuanto el estado de homeostasia sepamos que es el adecuado en el posoperatorio inmediato. Cuando hablamos de ketoprofeno, la recomendación es descontinuar el fármaco de 2 a 3 días previo al evento quirúrgico. Cuando hablamos de sulindaco, diflunisal o naproxeno,
Vean ustedes, como la vida media es muy larga, la vida de media de eliminación de estas sales, de más de 20 horas, y lo multiplicamos por 5, pues nos dan 100 horas. Entonces aquí la recomendación puede ser incluso descontinuar este tratamiento hasta 10 días previos al evento quirúrgico. Meloxicam, Nabumetón y Piroxicam, la recomendación es suspenderlos también 10 días antes. Y en el caso de Celecoxib, como un inhibidor selectivo de COX-2, la recomendación es suspenderlo de 1 a 2 días previo al evento quirúrgico, a menos que sepamos que hablando específicamente de Meloxicam, Celecoxib o Naproxeno, el riesgo tromboembólico del evento quirúrgico es bajo. Ahí incluso los podemos dar como premedicación 12 horas antes del evento quirúrgico y cuando inmediatamente reinicien con la vía oral. Entonces ustedes vean, aquí hablamos como parte del resumen de la vida media y las 5 vidas medias y cuántos días antes debemos de descontinuar el fármaco dependiendo de la estructura química y su vida media de eliminación. Y es muy similar a la tabla que presentamos anteriormente. Dentro de ellos pues tenemos ibuprofeno, ketoprofeno y varios, y vean ustedes aquí la recomendación, como la otra tabla es concordante, 3 días previos en la medida que la vida media de eliminación de Celecoxib es de 11 horas, por 5 son 55 horas previas. Parte también de la evaluación preoperatoria será entonces saber si el paciente con dolor crónico ha presentado en algún momento ya síndromes de abstinencia, si tiene problemas de adicción, hay que hacer la valoración de la comorbilidad psiquiátrica, y tenemos que hacer una revisión interdisciplinaria del caso. No sé si a ustedes les ha tocado que tienen un paciente bien complejo para una cirugía electiva y bueno, tiene tantas cosas que tienen que hablar con el cirujano, o sea, todo el equipo quirúrgico, con el médico internista, con el médico de terapia de rehabilitación pulmonar, etcétera. En ese orden de ideas, cuando tenemos pacientes complejos y que están en tratamiento y va a ser una cirugía grande y cruenta, lo ideal es hacer un consenso con todo el equipo quirúrgico de cuál va a ser el manejo trans y postquirúrgico. Y entonces, con base en esto, realizar un plan anestésico a consideración individual de ese paciente. En la evaluación preoperatoria, tenemos que estar sensibles a la importancia del dolor crónico en su tratamiento. Muchas veces, y eso de veras que lo digo por algunas instituciones en las cuales yo he trabajado de forma privada, mi paciente llega con 2 parches de buprenorfina, ¿por qué no? O 2 parches de fentanilo, que en una dosis equivalente a morfina oral en 24 horas son 300 o 400 miligramos, ahí nomás para el gusto, al día. Y entonces mi colega, el cirujano y el anestesiólogo, quítale los parches. No, por favor, no hagan eso, va a ser un síndrome de supresión. Alguna vez dije, por favor, no se los quiten. Me fui y regresé y el paciente tenía un grito de dolor. En el posoperatorio, sin parches y con una infusión, ¿por qué no?, de paracetamol y ketoprofeno 300 miligramos. ¿Ustedes creen que eso iba a ser suficiente después de tener 300 miligramos de morfina al día? Pues no. Entonces, eventualmente tenemos que estar todos en el área de la salud sensibles a la importancia de los tratamientos que recibe alguien para el control del dolor crónico. Debemos de familiarizarnos con la prescripción de opioides. Debemos de tener un conocimiento claro sobre los agentes fisiopatológicos que juegan un papel fundamental en el dolor y en el control del dolor, o incluso en el área a nivel del sistema nervioso central, en la sensación de dependencia, de euforia y de adicción. Hay que ajustar el tratamiento perioperatorio y prevenir la abstinencia física y el síndrome de supresión. Debemos de informar sobre el uso de fármacos o sustancias a todo el equipo quirúrgico. Debemos conocer qué tipo de sustancia está consumiendo el paciente, cuál es la frecuencia diaria de consumo, el tiempo, es decir, cuánto tiempo lleva consumiendo el opioide o el AINE o el antidepresivo o la cocaína o la marihuana. Debemos obviamente identificar claramente cuáles son los eventos adversos. ¿Ustedes saben que los AINE pueden condicionar arritmias letales? Yo hasta hace poco me enteré. Y hay una revisión en Circulation de 2014 donde dice que no nada más fármacos de acción a nivel cardíaco bien conocida pueden dar arritmias letales. Hablan de fibrilación atrial que
puede ser condicionada por cualquier antiinflamatorio a dosis altas en pacientes sensibles. Entonces, pues obviamente debemos de conocer cuáles son todos los eventos adversos de los fármacos que toma nuestro paciente, si existen antecedentes de síndrome de supresión y cuál fue la última toma del fármaco del que estamos o de los fármacos que estamos hablando. Y no realizar juicios de valor. Y esta pregunta la hablo cuando hablamos de manejo con opioides. Un paciente que consume cocaína al día de hoy, que llega con una fractura expuesta de fémur al área de urgencias, si ustedes lo vieran, ¿le pondrían un opioide o no? Sí se lo pondría, porque digo, aquí podemos decir de todo, al final del día es nuestro pensamiento. Es de una decisión médica. ¿Se lo pondrían? Si esto yo lo hubiera visto antes de hacer dolor, hubiera dicho que no. Hace 15 años. Al día de hoy, sabemos que sí los podemos prescribir, pero tenemos que buscar el mejor fármaco para ese paciente. Entonces no podemos hacer juicios de valor de por qué consume cocaína. No quiero ser la Madre Teresa de Calcuta en este momento y hacerlo ver que está yendo por el camino equivocado. Simplemente requiero de decisiones terapéuticas para tener un buen control del dolor en este paciente. Podemos utilizar herramientas, existen muchas, algunas que permiten la evaluación del abuso potencial de la terapia a largo plazo con opioide. Y aquí tenemos el SOAP, que es detección y evaluación de opioides para pacientes con dolor, o lo que es el ORT, que son los dos más empleados como herramientas para identificar si nuestro paciente a largo plazo puede hacer un mal uso de su opioide, que es la herramienta de riesgo para opioides. Estas herramientas pueden determinar el grado de uso indebido de medicamentos o un comportamiento aberrante. Pacientes que toman opioides, toman morfina y a los 14 días, cuando el frasco le debe de durar un mes, llegan, doctor, es que me asaltaron en el metro. Ok, una nueva prescripción. A los 20 días, es que sabe qué, doctora, se me cayó y de veras, esto no es invento, se me cayó el frasco en el bote en la alcantarilla y se me fueron mis pastillas. De veras, o sea, la primera vez pues te pueden cuantear, pero cuando esto es de forma reiterada, ¿qué te hace pensar? Que tienen un comportamiento aberrante en el consumo de ese analgésico. Entonces, con este tipo de cuestionarios, medición de mal uso de opioides o bien lo que es el cuestionario de medicación prescrita, podemos identificar qué bien o qué mal los pacientes toman sus medicamentos. Y por último, existen herramientas que van a evaluar el abuso actual de alcohol o de fármacos. Y aquí hablamos de cage y multicage. Y es así de, ¿le gusta la piña? Sí. ¿Le gusta beber alcohol más de 2 veces por semana? Entonces, como son preguntas aleatorias y vienen insertadas unas de, ¿come pizza? Casi, bueno, no, es un decir. Y luego, ¿consume tabaco de forma crónica? Entonces, como que las preguntas van haciendo que el paciente conteste sí o no. Y dependiendo de la puntuación, sabemos si tienen mayor probabilidad o están abusando de los tratamientos que estamos dando. Además de esto, debemos de conocer cuáles son los factores predictivos en dolor posoperatorio. Y esto está publicado a nivel mundial desde hace muchos años. Tenemos que considerar con los factores inherentes al área preoperatoria, al área intraoperatoria y al periodo posoperatorio. Dentro de lo que son los factores de mal pronóstico a nivel preoperatorio para el dolor posoperatorio, son la ansiedad, pensamientos de catastrofización, depresión, antecedentes genéticos, modulación deteriorada del dolor, que tenga un evento traumático inmediatamente previo al evento quirúrgico o que además del proceso por el cual va a ser operado tenga otros estados comórbidos de dolor, alteraciones en el patrón del sueño o estrés de tipo físico y o emocional. A nivel transoperatorio, perdón, y si aquí hay residentes de cirugía, no se ofendan, pero es cierto. No es lo mismo que un paciente tenga una reducción cerrada o una osteosíntesis realizada por el R1 de traumatología y ortopedia que por el médico adscrito. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje pues es distinta. Entonces, eventualmente, dependiendo de la técnica y de qué tan cruenta va a ser la cirugía, pues va a ser la probabilidad de la respuesta de dolor en cuanto el paciente despierte de la anestesia. Si en el transquirúrgico existe lesión nerviosa, isquemia tisular, o bien el paciente ya venía con un estado proinflamatorio a todo lo que daba, existen mayor probabilidades de que sus puntuaciones de dolor en el posoperatorio sean más altas. Y en el periodo posoperatorio inmediato, si el paciente ya venía con un cuadro de hiperalgesia o pacientes en los cuales se realizan secciones de estructuras nerviosas de forma amplia, toracotomías, mastectomías, amputaciones, sin duda alguna las puntuaciones del dolor serán mayores.
Tenemos que identificar entonces cuáles son las metas de nuestro manejo y en general es mejorar la calidad de vida del paciente. Debemos facilitar la recuperación rápida y el retorno a la función completa, reducir la morbilidad y permitir el alta más temprana a nivel hospitalario. Entonces, el abordaje terapéutico de los pacientes con uso crónico de analgésicos va a depender si es un paciente tolerante, si es un paciente que tiene un proceso de craving o de adicción, o bien si es un paciente que ha desarrollado hiperalgesia inducida por opioides. ¿Cuáles son la medicación preanestésica recomendada para este grupo de pacientes? Debemos emplear fármacos de índole benzodiazepínica y dentro de ellas, no todas las benzodiazepinas están indicadas para este periodo. Lorazepam 2.5 miligramos como administrados por vía oral en dosis única si el paciente cuenta con vía oral, o midazolam 2.5 miligramos por vía intravenoso previo a la inducción anestésica. En el grupo de los opioides, la recomendación es no le suspendas el opioide que ella trae. Si lo trae por vía oral, antes de que sea el último trago de agua que se puede beber el paciente, que se tome el fármaco en la dosis que le corresponde. Y cuando es terapia transdérmica, no retirarla, a menos que sea buprenorfina y sea una cirugía muy grande y muy cruenta. Cuando el paciente se encuentra en terapia de sustitución, dices entonces de pacientes que ya están en destete de algún uso aberrante de una sustancia, la dosis de metadona o buprenorfina debe ser la dosis convencional que toma previo al evento quirúrgico. Y pacientes que reciben otros tratamientos para el dolor crónico en general se deben de continuar hasta el momento en el que pierde la vía oral y en el momento que la recupera debemos de continuar indicando esos fármacos que ya traía de casa con él. En el manejo transanestésico, la anestesia general balanceada o anestesia total intravenosa activa pueden ser dos esquemas de manejo anestésico de elección. En el caso de que el paciente se encuentre en un síndrome de abstinencia o de supresión, no se recomienda el uso de técnicas regionales, porque el paciente probablemente no coopere, puede estar agitado, incluso puede estar desorientado o con alguna alteración cognitiva, y esto nos puede dificultar el abordaje de tipo regional y podemos tener complicaciones porque el paciente no coopera con nosotros. Cuando hablamos dentro del grupo de los relajantes musculares, debemos de evitar el uso de succinilcolina por el riesgo de rhabdomiólisis. Y cuando hablamos de analgésicos opioides, lo que se recomienda es el evitar el uso de remifentanilo por su acción ultracorta. Cuando hablamos de la emersión anestésica, se recomienda que la emersión sea por lisis y está contraindicado en este grupo de pacientes específicamente el utilizar antagonistas para benzodiazepinas como flumazenil o antagonistas para la emersión por analgésicos opioides como naloxona, naltrexona o incluso nalbufina. En estos pacientes que reciben terapia opioide crónica previo a la cirugía, no se debe de emplear ni naloxona ni nalbufina. Parte también del manejo transanestésico recomendado es evitar el empleo de analgésicos opioides agonistas antagonistas durante el evento quirúrgico. Y debemos de recordar que el control inadecuado del dolor en el transanestésico puede conllevar a alteraciones de índole cardiovascular. Y aquí hablamos específicamente de un mal manejo en el control del dolor. En pacientes con tratamiento sustitutivo, específicamente metadona, la monitorización tipo 1 debe ser constante y tenemos que ser muy cautos en evaluar el trazo cardíaco, porque en muchos de los casos los pacientes con terapia crónica con metadona pueden presentar alteraciones en el intervalo QT y esto nos puede dar bloqueos completos o incompletos de las ramas de las DGIS. Anestesia regional. ¿Cuándo sí podemos indicar una técnica regional en nuestros pacientes con uso crónico de opioides? En la medida en la que no estén en síndrome de abstinencia y en la medida en la que no les provoquemos un síndrome de supresión, porque entonces van a estar tranquilos. Aquí la recomendación entonces es aplicar por lo menos una técnica de anestesia regional, ¿como cuáles? Bloqueo neuroaxial central con catéter peridural. Podemos echar mano también de forma sola o combinada de bloqueos nerviosos periféricos continuos. Si lo bloqueamos, le colocamos un catéter para infusión de fármacos. Bloqueo de plexos nerviosos e incluso se recomienda la infiltración a tejidos previa incisión quirúrgica. Y esto sí es bien importante.
Ustedes lo deben de ver de forma cotidiana. Luego nuestros colegas cirujanos dicen, vamos a infiltrar, vamos a hacer infiltración de campo. Y una vez que incidieron, infiltran. Los estudios al día de hoy demuestran que si el paciente no se le infiltra previo a la incisión quirúrgica, no sirve de nada. Ya en el transoperatorio, en el postoperatorio, que luego pedían bupivacaína para hacer una irrigación de campo en el pulmón o en la zona donde abordaron quirúrgicamente, eso y nada es igual a nada. De ahí pues que debemos permitir la reducción a través de estas técnicas de anestesia regional, el consumo de analgésicos opioides en 24 horas, y estas técnicas van a mejorar sin duda alguna la perfusión tisular en el trans y en el postoperatorio. Y ya casi para terminar, ¿cuáles son los fármacos recomendados que se pueden emplear en anestesia regional? Anestésicos locales, ya sean ésteres o amidas, a dosis estándares. Lo podemos asociar, podemos hacer una asociación de anestésicos locales con fármacos del tipo alfa-2 agonistas, que potencializan el efecto de los anestésicos locales, potencializan el efecto de los analgésicos opioides y disminuyen su consumo. ¿Como cuál? Como clonidina, si lo vamos a dar en dosis única a razón de 0.5 microgramos por kilo, o si lo vamos a poner junto con el infusor con el anestésico local para el bloqueo continuo, a dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo por hora. Cuando hablamos de analgésicos opioides, también los podemos combinar al anestésico local, y aquí se recomiendan el transoperatorio fentanilo 5 microgramos por mililitro o sufentanilo 0.5 a 0.75 microgramos por mililitro. ¿Cuáles son las ventajas de realizar técnicas anestésicas y analgésicas regionales? Cuando hablamos de la analgesia peridural, este tipo de técnica de abordaje regional brinda mejores puntuaciones del dolor en pacientes posoperados y que incluso están bajo terapia con opioides sistémicos. Disminuyen el riesgo de eventos deleterios a nivel cardiovascular y mejoran la función intestinal de forma más temprana en el posoperatorio. También pueden disminuir el riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias. Camine, no quiero porque me duele. Respire hondo, no quiero. Entonces esto puede mejorar si le realizamos una técnica de tipo regional peridural a nuestro paciente. La analgesia paravertebral ha demostrado brindar mejor control del dolor, pero además de eso, en pacientes sometidos a toracotomías y nosotros hacemos un abordaje regional alto, nos puede dar menor reducción en el riesgo de efectos o de procesos infecciosos en el postoperatorio. Y cuando hablamos de técnicas regionales en nervios periféricos, además de un mejor control del dolor y menor consumo de opioides, facilitan los programas de rehabilitación en los pacientes que son sometidos a cirugías de extremidades, y esto pues hace que haya menor número de días de estancia intrahospitalaria. Entonces, ya casi para terminar, manejo transoperatorio. Inicia de forma temprana la infusión de mantenimiento de opioides, ojo, a través de una bomba de PCA, porque la idea es que en el postoperatorio inmediato el paciente pueda rescatarse si presenta dolor, con un tiempo de bloqueo de la bomba de 10 minutos. En cuanto nosotros podamos, debemos de rotar la vía IV del opioide a vía transdérmica o bien a vía oral, y debemos de tomar en cuenta el uso de medicación adyuvante, ya sea ketamina o gabapentina. Y en el caso de ketamina, la recomendación específica es, si la cirugía va a ser muy cruenta y vamos a tener altas puntuaciones del dolor, la recomendación es utilizar ketamina en la inducción 0.5 miligramos por kilo, y para infusión 0.5 miligramos por kilo por hora. Cuando la intervención quirúrgica no es tan cruenta y las puntuaciones del dolor no van a ser tan altas, las dosis van al 50% de estas que son recomendadas para cirugías muy grandes. Y algo muy importante, no debemos de tratar de resolver un problema de dolor crónico en el periodo trans o perioperatorio. Debemos de evitar colocar fuentes de calor en la proximidad de los parches transdérmicos, y asimismo debemos de evitar fármacos que interactúen negativamente con el analgésico opioide de base. Debemos de tener planificado que en eventos quirúrgicos grandes, tal vez los requerimientos de opioides del paciente previo a la cirugía van a cambiar y seguramente van a ser mayores, porque tenemos una respuesta metabólica al estrés o una respuesta al trauma que va a condicionar mayor dosis de analgésicos.
Y al egreso el paciente debemos de dar seguimiento estricto con manejo analgésico multimodal. Esto es como el resumen de las intervenciones, en donde hablamos en el área preanestésica, en el área transanestésica y en el posanestésico. Y recordar entonces que un paciente que va a ser sometido a un evento quirúrgico, de todas, si tienen fármacos para el control del dolor por alguna situación de índole crónico, son pacientes que requieren nuestra atención de forma más aguda para hacer una planeación correcta, para saber cuándo debemos suspender fármacos, si los debemos de hacer, para no suspender la terapia opioide hasta el último momento que el paciente tenga la vía oral. No debemos de retirar los parches si son por terapia transdérmica y hacer un esquema de tratamiento bien planificado con analgesia multimodal y combinar fármacos ahorradores de opioides como alfa-2 agonistas, antagonistas de NMDA como ketamina, clonidina o dexmetomidina, o lo que al día de hoy son muy socorridos, los gabapentinoides, gabapentina o pregabalina. Y yo siempre he dicho, pacientes felices hacen médicos felices. Y en el terreno perioperatorio, la satisfacción global de paciente es algo fundamental. Y en la medida en la que lo controlemos bien, el éxito terapéutico del abordaje quirúrgico tendrá mayor probabilidades, menor probabilidad de complicaciones, menor morbilidad y por ende menor estancia intrahospitalaria. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan preguntas, comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues le agradecemos muchísimo a la doctora. Hola, muy buenas tardes. Bueno, sobre todo la pregunta sería respecto a su perspectiva y experiencia con la anestesia que, bueno, actualmente está teniendo mucha boga, sobre todo en este tipo de pacientes, que sería la libre de opioides, ¿no? Si bien se ha demostrado que se puede dar un buen manejo en este tipo de pacientes y que son los ideales en los que las dosis de opioides se pueden aislar un poco y se pueden utilizar otros tipos de fármacos, realmente se me hace complicado el manejo postquirúrgico. Ahí ignoro, la propuesta es muy buena en el manejo quirúrgico, pero el postquirúrgico realmente no he sabido cómo le va a esos pacientes. ¿Usted tiene alguna experiencia en el manejo? Sí, la tendencia, sobre todo en el área de Brasil, o sea, en Latinoamérica, están utilizando lo que se llama manejo transanestésico y posanestésico libre de opioides. A mí se me hace muy interesante su pensamiento, porque dice, no, tenemos menor probabilidad de adicción. Perdón, la adicción no tiene que ver con el analgésico, sino con el tiempo y con el patrón de consumo, para empezar, ¿no? Entonces yo de ahí estoy en desacuerdo. Cuando hablamos de TIVA, existen fármacos como ketamina, como clonidina, como dexmetomidina, que pueden condicionar un buen bloqueo de la respuesta del neuroeje para no tener la liberación de todas estas sustancias, catecolaminas, etcétera, que es lo que hacen que el paciente pues tenga un mal manejo en el control del dolor y del trauma en el transanestésico. ¿Y cómo le hacen? Bueno, pues resulta que utilizan dosis de ketamina a dosis anestésicas, previa impregnación de una benzodiazepina, y aquí normalmente utilizan midazolam, y además de esto utilizan una infusión continua de propofol. Esas son como las tres bases de los manejos anestésicos o transanestésicos libres de opioide: propofol, ketamina, clonidina o dexmetomidina y midazolam. Incluso la benzodiazepina la ponen en infusión continua. Y en el postoperatorio lo que hacen es utilizar analgésicos no opioides como paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos, principalmente inhibidores selectivos de COX-2 como parecoxib, e incluso los combinan con clonidina y dexmetomidina, pero a dosis subanestésica, es decir, a dosis analgésicas. Los resultados parecieran ser prometedores. Puede ser una opción, pero en pacientes que tienen un consumo crónico de opioides previo al evento quirúrgico, esta modalidad se descarta por el hecho de que si le suspendemos el opioide al paciente, en automático, y como lo vamos a hacer de forma aguda, le vamos a condicionar un síndrome de supresión y un síndrome de abstinencia, y esto el paciente la pasa fatal, e incluso puede ser motivo de una demanda por parte del paciente. Porque si lo tienen con terapia de prescripción médica, bueno, como por qué se lo quitan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de marco conceptual, esta opción anestésica no es viable para pacientes con uso crónico de opioides previo a un evento quirúrgico. Para otros vírgenes a opioides o que nunca han consumido un opioide, pues tal vez sí, y los resultados pueden ser heterogéneos.
porque dependiendo de cómo se maneje y de cuáles sean las dosis, a veces nos da miedo utilizar las dosis correctas. Entonces nos vamos con todo, con dosis subanestésicas, y pues si el paciente está sedado, está dormido, no puede hablar, pero sin embargo tiene respuesta metabólica al estrés, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra